Se recomienda discreción. El viaje. Relato basado en una experiencia de Diana Martínez, escrito y adaptado por el señor Eduardo Liñán. Desde hace mucho tiempo he dominado los viajes astrales. Mi mente entra en estado de relajación durante el sueño. La vigilia te da una sensación de estar entre soñando y despierta. En ese momento, mi espíritu se desprende de mi cuerpo y puede caminar por planos astrales y lugares donde puedo ver los espíritus de otras personas que están ahí esperando. A veces consciente y la mayoría de veces pareciera que están en un letargo. Todo lo que acontece en ese plano es recordado como parte de un sueño o una memoria para las personas, a excepción de mí, que puedo experimentarlo como si fuera parte de mi existencia en el plano terrenal. Este relato comienza con un deseo que me llevó por un lugar inimaginable. En aquel tiempo vivía sola y rentaba un cuarto con lo necesario. Todas las noches hacía viajes astrales para visitar a personas conocidas y ver dentro de sus propios sueños. Mi cama estaba pegada a la ventana, haciendo más fácil para mí la transición y el letargo. Sin embargo, en aquella ocasión quise ir más allá. Quise experimentar y ver cuáles eran mis alcances. Nunca lo había hecho, así que todo sería nuevo para mí a pesar de conocer ciertas reglas. Era la víspera de Día de Muertos. Tenía planeado ir al cementerio junto con mi mamá por la mañana. Pero esa noche me recosté, cerré mis ojos, puse mi mente en blanco uniendo las puntas de mis dedos. Tenía la intención de hacer algo distinto. Ya entrada la madrugada, noté entre el sueño que faltaba poco para el amanecer. Entonces comencé el viaje, haciendo que mi espíritu volara por la negrura, lejos de mi cama, la cual veía a lo lejos en medio de la nada, y con mi cuerpo dormido. Al comenzar el viaje, sabía que tenía que regresar para el amanecer. Esa era la regla. Elevé mi espíritu y me dirigí hacia la casa de mi mamá. Al llegar, estaba toda la familia reunida. Sus espíritus estaban congregados y parecían estar hablando entre ellos. Me acerqué con mi tío el mayor y le pregunté si quería ver a su padre. Con un gesto de incredulidad y rechazo, me miró y me dijo que si había perdido la razón, ya que él había muerto hacía algún tiempo. Me acerqué a mi tía y le pregunté lo mismo y de igual manera me rechazó. Pude ver a mi mamá que estaba sentada frente a un cirio. Entonces intuí que ella aceptaría. Había amado mucho a mi abuelo, pero pensaba que quizá al verlo sería difícil traerla de vuelta. Le comenté mis intenciones, a lo que aceptó sin más preámbulos, aunque no me creía del todo. Al acercarse el Día de los Muertos, quise comprobar si podía ver los espíritus de los difuntos como lo hacía con los vivos y entrar en algún tipo de contacto, pero la energía que tenía que usar para hacerlo debía ser muy grande y para ello necesitaba a alguien más, en ese caso mi mamá. Además, el vínculo entre ellos era muy fuerte porque sabía que mi abuelo siempre estaba a su lado y deseaba verlo. Nos sentamos en medio de la negrura y la tomé de las manos. Antes de iniciar el viaje, le hice una advertencia. Pasara lo que pasara, no me tendría que soltar durante el trayecto y tenía que venirse conmigo cuando se lo indicara. Además, tenía que regresar a mi cuarto antes de que amaneciera. Entendiendo lo que le decía, nos tomamos de las manos fuertemente para hacer un vínculo y nuestros espíritus comenzaron a desplazarse hasta el cementerio donde estaba enterrado el abuelo. Entramos por la puerta trasera. En esa época, al ser de día de los fieles difuntos, al entrar notamos que había muchísimas personas de pie por un lado de todas las tumbas y otras sentadas en ellas.
Son los muertos, mamá. Ellos han venido para recibir las ofrendas de sus familiares. Le comenté a mi madre, la cual aún no se creía lo que estaba pasando. Lentamente caminamos por entre aquellas apariciones, las cuales nos veían fijamente. Parecían estar vivos, algunos con el rostro lleno de soledad y otros con un gesto de paz. Era inquietante verlos, pero más aún los que estaban solos y ninguna persona los iría a ver. Estos eran distintos, sus cuerpos eran cadavéricos y en vez de rostros tenían el cráneo expuesto con las cuencas de sus ojos vacías. Las hileras de dientes de igual forma parecían sonreírnos, pero lo único que denotaban era el total de abandono que poco a poco los iban consumiendo hasta dejarlos en ese estado y que al paso del tiempo se caerían a pedazos, quedando solo cenizas de ello, y como no tenían quien los fuera a recordar, se desaparecían, al igual que sus restos, y eso lo notaba en las múltiples tumbas vacías y llenas de polvo de muerto. Mi madre apretó mi mano sin soltarme y seguimos caminando entre las tumbas hasta llegar a la de mi abuelo. Su lápida era una gran puerta en la que tocamos hasta que se abrió y nos mostró unas escaleras que bajaban hacia una negrura que parecía no tener fin. Ambas comenzamos a descender con una cautela por aquellas escaleras largas y angostas, las cuales estaban como suspendidas en medio de aquella oscuridad. No sé cuánto tiempo estuvimos descendiendo y al llegar al final pudimos ver unas tenues luces que poco a poco se fueron haciendo más intensas, revelando la presencia de mi abuelo, el cual estaba sentado en una mesa junto con otras dos personas. Estaban contentos jugando dominó. De pronto el abuelo coloca una ficha con firmeza, haciendo un ruido que hizo eco, para cerrar el juego y ganarles a sus acompañantes, y comienza a carcajearse con una peculiar risa burlona como lo recordaba. Cuando los hombres notaron nuestra presencia, mi abuelo volteó a vernos y puso un gesto de emoción que jamás he podido olvidar. Tanto mi mamá como él corrieron a abrazarse, mientras que los hombres salieron por aquellas escaleras, desapareciendo de mi vista. Parecía que el tiempo se había detenido, y mientras corrían a abrazarse, sollozaban diciéndose cuánto se querían. Mi mamá, en un estado frenético, lloraba y le decía que lo extrañaba mucho, que lo necesitaba a su lado. Yo, al ver la escena, salí también de aquel lugar. Esperé en la entrada de la tumba. Noté, sin embargo, que amanecía y que era tiempo de volver. Los difuntos estaban ansiosos, esperando a los visitantes. Decidí entonces bajar de nuevo e ir por mi mamá. Al verme, se puso ansiosa y no quería volver. Deseaba quedarse con su padre, a lo que con firmeza le recordé nuestro trato. Ella se abrazó fuertemente de mi abuelo y él, entendiendo la situación, la alejó con esfuerzo mientras lloraba inconsolablemente. Yo la abracé y la saqué casi arrastrando de la tumba. Al salir, la puerta, que estaba abierta, se cerró tras de nosotros y caminamos por entre los difuntos. Salimos del panteón llorando. Me apresuré para regresar a su casa y dirigirme a la mía. Escuchaba a los gallos cantar y el trinar de las aves. Llegué a mi casa y al verme acostada en mi cama, la negrura a mi alrededor fue desapareciendo en cuanto los primeros rayos del sol me dieron en la cara. Sentí la calidez y pude respirar hondo. Estaba completamente exhausta y casi no podía moverme. Como pude, me levanté y me preparé para poder ir con mi mamá. Al llegar con ella, estaba algo conmovida y a la vez con cierta felicidad en sus ojos. Me platicó que había soñado conmigo y con su padre en un campo lleno de flores y que yo estaba ahí. Ella me abrazó y sin decirnos nada permanecimos un buen rato así, mientras observaba la foto de mi abuelo en el altar que mi mamá había levantado para conmemorar la muerte de nuestros parientes. Al ver el retrato sentí una sensación muy extraña al ver su rostro que parecía darme las gracias. Salimos pues a visitar los panteones, dejando flores y oraciones en cada una de las tumbas, y al final, al visitar la del abuelo, nos quedamos mucho rato hasta que cayó la tarde, y por breves instantes pude sentir la presencia de él, al igual que mi mamá, y derramando unas lágrimas, se despidió de él, prometiendo recordarlo para siempre.
Multitud. Relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por el señor Eduardo Liñán. Hace algún tiempo trabajaba en el área de cocina en Walmart de Alijadores, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Era el mes de octubre y época lluviosa. En esa ocasión había llovido durante todo el día, haciendo de la ciudad un caos por las inundaciones. A consecuencia de ello, mucho personal no llegó a laborar y por esa razón tuve que doblar turno al no haber relevo. Serían las 10 de la noche cuando por fin salí de la tienda. El aguacero no cesaba. Me apremiaba llegar a mi casa, ya que la zona donde vivía sufría de inundaciones y era complicado encontrar un transporte, más aún entrar en la colonia por sus calles repletas de encharcamientos. Al salir, varios compañeros se habían quedado porque además teníamos inventario. Yo fui de las afortunadas en salir un poco antes, por la razón de haberme quedado a cubrir el turno. La lluvia se hizo más torrencial y el cielo relampagueaba. Esperé unos minutos a que aminorara el aguacero, pero en vez de eso arreció más al llegar el viento, haciendo más caótica la espera. No había una sola persona en el estacionamiento, incluso los franeleros se habían marchado temprano. Los compañeros que salieron junto conmigo, algunos llevaban vehículo y otras, sus esposos habían ido por ellas. Como no me llevaba con muchos de ellos, no se ofrecieron a llevarme, quedándome completamente sola, esperando que pasara la lluvia. El camino hacia la avenida era largo y tortuoso. Quise esperar en la seguridad del estacionamiento techado mientras pasaba la tormenta, pero estaba cansada y no sentía los pies. Además de que no llevaba sombrilla ni cómo cubrirme. Aceptando mi mala fortuna, decidí entonces salir. Tomé un pedazo de cartón y como pude caminé rápido hasta la esquina del cementerio municipal que estaba enfrente de la tienda. Los taxis en ese punto no se paraban, se seguían de largo a pesar de los semáforos y debido a los encharcamientos. Ya estaba empapada, así que resignada tiré el cartón y opté por caminar hasta el hospital, el cual estaba por la acera del mismo cementerio, y esperé a tomar un taxi. Al comenzar a avanzar, me di cuenta que metros más adelante había un gentío. Eran muchas personas que estaban esperando quizá el transporte. Estaban todas paradas, unas junto a otras. Lo más raro es que no se movían, ni siquiera para esquivar el agua de los charcos que salpicaban los carros que pasaban rápidamente por la avenida. Parecían estar esperando algo. Yo caminé más rápido, intentando esquivar a aquel gentío y a las salpicaduras de los autos. Llegando a la entrada del cementerio, me refugié en el techo donde vendían flores para recuperar el aliento. En ese punto ya estaba completamente empapada. El agua escurría por mi cuerpo, haciendo charcos, y solo deseaba no enfermarme. Mientras esperaba, noté algo extraño en el gentío, y es que parecían no moverse, estaban cabizbajos. El agua de la lluvia escurría por sus rostros, y no parecía que les importara. Pensé que quizá habían ido a un funeral, pero era muy tarde. Sentí un escalofrío cuando noté que unas personas se pararon atrás de mí. No quise voltear y una sensación de pánico me invadió cuando de reojo vi una mano tratando de tomarme del hombro. Asustada comencé a correr con todas mis fuerzas hacia el hospital, esquivando a las personas, las cuales en ningún momento se movieron a pesar de toparme con ellas. Cuando por fin llegué a la entrada del hospital, el corazón se me salía. Veía a lo lejos al gentío, pero no quise darle mayor importancia. Le hice la parada a un taxi y para mi buena suerte se paró y aceptó llevarme a pesar de estar completamente mojada. El taxista colocó un plástico en el asiento y le di las gracias. Esperaba a que el semáforo cambiara a verde para continuar su marcha hacia el centro de Tampico y de ahí a mi casa.
Cuando por fin avanzó, no pude evitar ver a las personas que estaban frente a la puerta del cementerio cabizbajos, esperando a algo o a alguien. Nunca vi un rostro en particular, solo el agua de la lluvia escurrir por sus rostros. Cuando llegamos a la siguiente esquina del cementerio, el semáforo estaba en rojo y me dio por voltear. La gente seguía ahí. Mientras esperaba, empecé a hacerle plática al taxista. ¡Qué noche, ¿verdad? Sí, señorita, está muy dura el agua. ¿Apenas salió de trabajar? Sí, pensé que no encontraría taxi y míreme cómo ando. Sí tuvo suerte, señorita. Ya iba para mi casa y no iba a levantar pasaje. Ya no hay ni un alma en la calle. ¿Qué estarán esperando esas personas afuera del cementerio? ¿Se quedaría tirado algún transporte? ¿Qué personas, señorita? Esas que están ahí en la entrada son muchísimas pobres gentes. Al decir esto último, el taxista volteó a mirar y luego me miró a mí, diciéndome con un rostro de incredulidad: Señorita, ahí no hay nadie. ¿Cuáles personas? Volteé a mirar de nuevo y sentí una corriente recorrer mi espalda al ver que no había nadie ahí. Eran decenas de personas paradas esperando algo y ahora ya no estaban. Era imposible que se hubieran ido. Todas se habían esfumado en breves instantes y tan solo le dije al hombre que continuara. Durante el trayecto no pude evitar sentir un frío intenso por la mojada, pero aunado a ello, la extraña sensación de haber visto algo extraño y que iba más allá de mi comprensión, no le encontré explicación. Y hasta la fecha evito pasar por el cementerio y ver nuevamente a aquella multitud. El hombre que no respetó el Día de Muertos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de los Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Muertos, se dijo a sí mismo: no voy a perder mi tiempo en ese día, debo ir a trabajar mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero en estas fiestas, que además me quitan bastante tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía escuchar cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Entonces reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que era la voz de su padre y sus familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que se matara un guajolote e hiciera unos tamales para ofrendar a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina, preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque habían cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en algunos lugares de México se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en la familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que ilumine el camino al difunto. Si a este, por ejemplo, le gustaba el aguardiente, el tequila o cualquier otra cosa, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son casi obligatorios, porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. La difuntita que penaba por su muñeca. Los habitantes del pueblo de Maromilla, municipio de Centla, Veracruz, conocían la triste historia sobre una huerfanita y cuando había ocasión la contaban. Una tarde, Rosalba Fernández Libela la oyó en voz de su tía Gloria Tres Quesada, la cual decía de la siguiente manera:
En una humilde casa de este lugar, hace ya muchos años, vivía un joven matrimonio de campesinos. Él se llamaba Martín y ella Delia. La felicidad con la que vivía la joven pareja aumentó considerablemente cuando Dios bendijo el hogar con el nacimiento de una hermosa hijita, a quien bautizaron con el nombre de Camila. La niña creció con todas las atenciones y cuidados y llena de amor de sus progenitores. Era una niña buena y educada, que respetaba y obedecía a sus padres. En esta forma transcurrieron algunos años. Aconteció que cuando la pequeña había cumplido 6 años de edad, falleció la madre. La tradición no precisa el o los motivos del deceso. El caso es que la chiquilla quedó huérfana de la mamá. Al poco tiempo, ante la necesidad de una mujer que atendiera el hogar y la intención de proporcionarle una figura materna a su hija para que la cuidara, el padre contrajo segundas nupcias. Pero sucedió todo lo contrario. Ahí inició el calvario de Camilita. La madrastra era mala y cruel con la inocente niña. La peleaba, le regateaba la comida y muy poco la aseaba. La huerfanita tenía una muñeca de trapo que le había confeccionado y dejado su difunta madre. Cuando la madrastra vio que la niña la protegía mucho y le daba mucho cariño, le hablaba y la trataba como si fuera un bebé de verdad, que no dejaba de jugar y arrullarla, empezó a quitársela y a escondérsela arriba del ropero. La huerfanita quedaba sumida en la más honda y oscura tristeza. Pero en cuanto el padre volvía en el atardecer del campo, Brunilda, así se llamaba la malvada bruja, echaba mano en todos sus artificios y se transformaba en el acto de un pedazo de panela y fingía todo un universo. Le demostraba mucho amor a la hijastra, la mimaba, se esmeraba en atenderla y a cada rato tenía besitos para ella y cariñosa le bajaba la muñeca para que jugara con ella. Era una empalagosa miel real para la huerfanita en esos momentos. Pero tan pronto como el hombre se ausentaba, la madrastra tornaba en su forma habitual de bruja. Era la más arpía de todas ellas. La pobre niña fue enfermando de tristeza y melancolía, porque no le permitían jugar con su amada muñeca. Dejó de comer y se le acabó la alegría propia de una niña de su edad. Una mañana amaneció muerta. La enterraron y la madrastra actuó perfectamente su papel. Lloró inconsolablemente la expiración de su niñita, pero por dentro sentía un gran regocijo porque ya no le estorbaría. A los pocos días de ello, la madrastra principió a escuchar que la difuntita le reclamaba la muñeca. «Doña, dame por favor mi muñeca, dame mi muñeca, por favor, doña». Al principio de aquello, la bruja al escuchar la voz se echaba a buscar confusa y exasperadamente por todas partes, pero no veía a ninguna niña. Esto pasaba únicamente cuando la mujer se encontraba sola, en el día o en la noche. Era la voz de la niña muerta, pero era una voz imprecisa, hueca y que flotaba en el aire o en la cabeza de la perversa madrastra. Muy rápido la cruel mujer dejó de dormir y parecía volverse loca. Se le agotó el regodeo y se le veía afligida. Desesperada porque la difuntita no le dejaba de reclamar su muñeca a todas horas del día, se vio obligada a ir a confesarse con el sacerdote. Contó absolutamente todo. El cura oyó paciente y atentamente a la robusta mujer que de un tiempo para acá había empezado a adelgazar a causa del martirio que le provocaban las voces de su hijastra difunta. Luego de lo cual el padre le explicó detenidamente: «Hija mía, tu inocente hijastra murió enferma por la tristeza que le produjiste al despojarla de su compañerita de juego, la muñeca, a quien amaba entrañablemente, y se fue de este mundo al otro con este gran deseo, el de jugar y abrazar su muñeca. Ahora el espíritu de ella no puede descansar en paz. Ve, escarba en la sepultura hasta toparte con los restos de la niña. Ábrese el ataúd y le entrega su muñeca. Solo así la muertita quedará en paz». Hizo la madrastra
tal y como el cura le aconsejó, y antes de volver a tapar la tumba, se arrodilló y le pidió perdón en voz alta, repetidamente a su difunta hijastra. Ante las miradas inquisidoras de los peones a quienes había contratado para que la ayudaran a llevar a cabo aquello, regresó ya algo tranquila a su casa, pero ¡oh sorpresa! Ahí arriba del ropero se encontraba la muñeca. Pero ¿cómo podía ser aquello? Pero si ella acababa de meterla dentro del ataúd de la muertita. ¿Acaso no apenas había regresado de hacer puntualmente todo lo que el sacerdote le dijo que hiciera y les pagó aquí a los peones que le habían ayudado? Podía estar ocurriendo que ella hubiera enloquecido sin haberse dado cuenta. No, ella no estaba trastornada. La exigencia de la difuntita continuó persiguiéndola de día y de noche a todas horas cuando ella se hallaba sola. De nada le había valido haber realizado todo cuanto hizo en el cementerio y hasta haberle pedido perdón a la difunta hijastra. Al poco tiempo, la malvada madrastra murió a consecuencia de una fuerte fiebre y delirando muchas incoherencias. El padre de la difuntita, después de todo este hecho, abandonó la casa. Pero los que pasaban cerca de ahí oían a la muertita rogando que le dieran su amada muñeca. Por favor, doña, dame mi muñeca, dámela. Entonces los vecinos trajeron al sacerdote y este bendijo la humilde casona de madera y palma, después de lo cual la quemaron. Solo así se acallaron aquellas voces. La fiesta de Todos los Santos. Esta es la historia de un señor que hace mucho tiempo, el día de Todos los Santos, el día que vienen los difuntos y ánimas a visitarnos de pueblo en pueblo, en todas las casas, este señor no creía que venían las ánimas de los difuntos. Decía: yo no creo en eso, no vienen, son mentiras, yo no tengo tiempo, yo me voy a trabajar. Eso le dijo a su esposa. Trabajó durante todo el día, el mero día de Todos los Santos. Ya era de noche cuando dejó de trabajar. De pronto se escuchó un ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantaban, otros bailaban contentos también. Vio que de pronto pasaban muchos, llevaban canastas de calabazas y cargaban chichihuites en el hombro y en sus manos. Todos llevaban regalos, eran las ofrendas que habían recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, las señoras iban cargando en la cabeza canastas de tamales chicos y grandes, llevaban atole, el cual cargaban en cántaros. Otros llevaban mazorcas en mancuernas, en fin, todos iban muy contentos por el camino. Entonces el señor pensó: ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otras señoras que hace años que murieron. Pobre de mi papá, dijo. Pensó que tal vez vendría por el camino. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba en los hombros una rama de árbol tierno, la cual por la mañana era lo único que había arrimado como ofrenda. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas tapaditas, así como debe ser. Eso llevaban sus pobres padres. El señor entonces se entristeció, pues sus padres no llevaban absolutamente nada. Ahora lo creo, dijo el señor. Entonces llamó a su mamá y a su papá. Mamá, papá, quiero hablar con ustedes. Yo no creía, por favor perdónenme, yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Hagan el favor de esperarme un poquito, voy a hacer también una ofrenda grande. Ahora ya sé que de veras vienen. El padre difunto contestó: nosotros ya nos vamos, pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazlo. Te esperamos en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Entonces, eso fue lo que hizo el señor. Regresó a su casa, mató un puerco y pollos e hizo tamales grandes. Puso el altar, estuvo preparando la ofrenda toda la noche para cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas de sus padres.
A la mañana siguiente, el hombre fue a donde su padre lo había citado y allí estaba su papá y su mamá. Entonces lo tomaron del brazo y le dijeron: «Ahora tú nos harás compañía». El señor no comprendía por qué decían eso sus padres. Cuando la esposa del señor entró al cuarto a despertar a su marido, este estaba morado y completamente frío, pues se encontraba muerto. Y la ceremonia que había hecho para sus padres ahora era para él mismo. Después de que lo habían enterrado, se le apareció a su esposa y le dijo que por favor, cada día de muertos, le hiciera su altar junto con sus padres. Carmela, en contra de lo que era su costumbre, aquella medianoche aún se mantenía despierta, sin sueño. Eran exactamente las 12 p.m., el momento que estaba dando fin al día 1 de noviembre. Miraba ensimismada a través de la ventana hacia la calle oscura. Era una noche sin luna. Apenas había algunas estrellas que parpadeaban discretamente en el cielo de Corral Nuevo. Repentinamente vio acercarse una procesión de hombres y mujeres que se alumbraban con velas encendidas. Algo extrañada, la joven observó a sus intrigantes. Pensó que con toda seguridad se trataba de una rememoria religiosa en hora inusual sin mayor importancia. La fila de hombres y mujeres fue cruzando frente a la espectadora. Entonces, uno de la procesión, el último, se desprendió de esta y, apagando la vela que cargaba, fue hasta donde se hallaba la muchacha. Entonces le entregó la vela en la mano diciéndole: «Señorita, señorita, por favor guárdeme esta vela usted. Mañana en que regresemos pasaré por ella». Al día siguiente, por la mañana en el desayuno, la chica le contó a su madre todo lo acontecido la noche anterior y sobre la vela que el hombre le había dado para guardar. La mujer madre, ya algo grande y con experiencia, le dijo a su hija: «A ver, ¿dónde está esa vela?». Carmela corrió a su cuarto y volvió trayendo un envoltorio con una vela dentro. La desenvolvieron y, en ese momento descubrieron que no era una vela, sino era un hueso, una canilla de un humano. Entonces la mamá afligida concluyó: «Ay, hija mía, la procesión que miraste por andar curioseando a medianoche en Día de Muertos era una procesión de difuntos». Vino a la mente de la bella muchacha lo que contaban los abuelos del pueblo y lo que su misma madre le repetía. Oí desde niña que la fiesta de los muertos, es decir, el 1 y 2 de noviembre, se debe guardar respeto y temor hacia los difuntos, ya que estos días, los que no lo hacen, así pueden ser espantados. Lo anterior, en virtud de que las ánimas en estas fechas gozan de los permisos para visitar a sus familiares vivos y lo realizan en protección, por lo cual es recomendable no ir a trabajar al campo ni salir por la noche. En cada domicilio hay que poner una ofrenda con una vela para cada finado familiar y otras 2 velas encendidas en el quicio de la puerta principal, una a cada extremo, para que el ánima pueda guiarse con la luz y encontrar el camino a su antiguo hogar. Carmela, la simpática morena, nunca había creído en la veracidad de tales historias y muy en su interior las catalogaba como puras patrañas. A ella nunca le espantaría un muerto, ni siquiera en estas fechas. Así llegó a pensar alguna vez al oír todas las supersticiones en boca de los ancianos del pueblo y de su propia madre. Hay que cuidarse de los vivos, que hacen más ruido que los muertos, se dijo entonces, y soltó una risa entre burlona y divertida. Pero ahora, precisamente, a ella le estaba ocurriendo aquello, que no parecía tener nada de divertido y ninguna explicación sensata. ¿Por qué a mí y no a otro?, se interrogó en voz alta. Su madre le respondió: «Por incrédula, hija, por andarte burlando de lo que no te debes burlar». «Pero, ¿qué voy a hacer ahora, mamá? ¿Qué va a pasar?». En verdad, Carmela se hallaba en un gran problema que no parecía tener solución. Todo por poner en tela de juicio las viejas tradiciones.
Pensaba en quién le ayudaría a escapar de este brete. El hombre le dijo que volvería por su vela. Hija, habló por fin su protectora, luego de un largo rato de estar meditando. Lo único que podemos hacer es ir a ver al sacerdote Francisco, párroco de la iglesia San Martín Obispo de Acayucán, platicarle lo ocurrido y pedirle un consejo divino. Inmediatamente ensillaron 2 caballos y se trasladaron a consultar al padre. Remontaron por la tarde. Habían encontrado al cura encaramado en los andamios ayudando a los albañiles a pegar ladrillos en la construcción de la torre norte del templo. Pero cuando supo de ellas, bajó a atenderlas inmediatamente. Pero, ¿cuál fue la indicación que les dio? El padre les dijo que aquello era un castigo inminente del más allá y que Carmela solo podría conjurarlo de la siguiente manera. Debía conseguir con una vecina un niño recién nacido, que es el símbolo de la vida, poner en su mano derecha la vela, o sea el hueso, y así regresársela al hombre a medianoche, que es cuando reaparecería. En efecto, a las 12 de la noche en punto de aquel 2 de noviembre tornó la posesión. El hombre se desprendió de la fila y requirió el encargo a la muchacha. Ella se lo devolvió del modo dicho. Pero la expresión que recibió a cambio del hombre fue: más te vale. Refiriéndose a que debe seguir las tradiciones de Día de Muertos. Saludos para Sean Duque, Carlos Adame, Luis Gatti Camoya. Saludos para Ulises Hernández, Carla Reyes, Garou el Guerrero. Saludos para Wirt AM. Saludos para Julián Alejandro Muñoz Castañeda. Saludos para Jean Paul Zamora de Salamanca. Saludos también para Tecno Chino. Saludos para Luis Aguirre. Saludos para Francolín Inframe. Saludos para NH. Saludos también para Inyacha 321. Un saludo muy grande también para Juan Pablo Delgado Arrieta. Saludos para Grand Mata. Saludos también para Jasny Vélez. También quiero enviar saludos a Yesenia Arévalo. Saludos para Eliezer Saavedra, Marlon Mancilla. Saludos para Diana Ruiz. Saludos para Joseph PKMS. Saludos para Parpas. Saludos para Lenin Sinfredo Pérez. Saludos para Ángel 786 y también saludos para Danilo Tropi. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.